ayúdanos a cantar. Aleluya. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo. Bautiza, Señor, a tu pueblo con fuego del Espíritu Santo. Señor, de tu amor, el corazón de los santos, y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar. Vive, santo, 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 santo. Dios les bendiga esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 11. El juicio final del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 11. Y vi un trono blanco, un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, se encontró para ellos. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que en esta mañana tú nos hables con sabiduría y con poder. Nos humillamos delante de ti y reconocemos nuestra dependencia en ti y sabemos que estamos en ti y tú estás en nosotros. Te pedimos que tú derrame tu sabiduría y tu poder en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentar, por favor. En la palabra de Dios se registra por lo menos 7 juicios divinos. Cada uno es distinto del otro. Cada uno con un tiempo distinto, con un lugar distinto de juicio, con sujetos, o sea, personas sujetas al juicio, en una base de un juicio distinto y con resultados distintos. Son por lo menos 7 juicios divinos en las Escrituras. El primer juicio es el juicio del pecado. Génesis capítulo 2 y el versículo 17. Es el juicio en contra del pecado, de la recreación, en la generación adámica. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que comieres ciertamente morirás. Es el juicio contra el pecado y la desobediencia. Ezequiel capítulo 18 y el versículo 4. El alma del Padre es mía y la alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esta morirá. El hombre, por haber desobedecido a Dios y pecado, debería morir. Pero el Señor no quería la muerte del hombre. Ezequiel 18 y el versículo 23 dice: no quiero yo la muerte del impío, sino que se convierta y renuncie a sus pecados y regrese atrás. Y Dios, para salvarlo, envió a morir en nuestro lugar a Jesucristo. Salmo 85 y el versículo 10: la misericordia y la verdad se besaron. Misericordia, la misericordia de Dios y la verdad Cristo. Juan capítulo 1, el versículo 17, la palabra de Dios dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La misericordia y la gracia. Misericordia y la verdad. Segundo lugar, el segundo juicio de nosotros mismos en la Escritura. 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 31. Es el juicio nuestro que nosotros mismos hacemos a nosotros mismos. 1 Corintios 11 y el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados como castigados por el Señor, para que no seamos condenados en el mundo. Ese juicio consiste en nosotros reconocer nuestros propios pecados, humillarnos y pedir el perdón delante de Dios diariamente. 1 Juan 1, 7 a 9. Y sabemos que la sangre de Cristo nos perdona nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar. Tercer lugar, el juicio después de la muerte. Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Está determinado a los hombres morir una sola vez. Y después de esto el juicio. Ese no es el juicio final, ni el juicio de las naciones, ni el juicio del trono blanco. Ese es un juicio inmediato. Cuando la persona muere es un juicio inmediato que pase inmediatamente para determinar si tal persona irá al cielo o irá al infierno. Como en Lucas 16, 19 y 31.
El rico estaba en el infierno y miró Lázaro que estaba en el seno de Abraham en el paraíso de Dios. Y Abraham dijo, hay un gran abismo entre tú y yo, y los que están allá no pueden pasar para acá. Entonces hay un juicio inmediato. Cuando la persona muere, hay un juicio inmediato para decidir si va a la gloria de Dios o se va al infierno. Cuarto, hay un juicio en el tribunal de Cristo que es solamente para la iglesia. Ya lo hemos estudiado, 2 Corintios 5:10, porque todos tendrán que comparecer delante del juicio de Dios y dar cuenta de sí mismo. Y cada uno recibirá la alabanza de Dios. Dios no juzgará a los cristianos para la condenación, pero será un juicio para recibir los galardones, donde Dios irá a juzgar nuestras intenciones en predicar su palabra. 1 Corintios capítulo 4, el versículo 5. Quinto lugar, el juicio de las naciones. No confunda el juicio de las naciones, que es Mateo 25:31, con el descender de su gloria y sentarse en su trono aquí después de la gran tribulación con la iglesia. Y Él juzgará a las naciones, pondrá los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Ese es el juicio de las naciones, ese no es el juicio final. El juicio de las naciones, Joel 3:2, en el valle de Josafat, principalmente es en relación a lo que las naciones hicieron o dejaron de hacer con Israel. Será ese juicio en relación como las naciones lo han tratado al pueblo de Dios. También serán juzgados los líderes políticos en sus actitudes en relación a las leyes que hicieron en contra de Dios. El juicio de Sodoma y Gomorra tendrá más tolerancia que los países modernos, pues aquellas ciudades no tuvieron tantos privilegios como ahora las naciones modernas disfrutan. Mateo capítulo 10 y el versículo 14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra do que para aquella ciudad. Es el juicio de las naciones. Marcos capítulo 6 y el versículo 11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo de estar debajo de vuestros pies, como testimonio en contra de ellos. De cierto que os digo, en el día de juicio será más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. No puede compararse los pecados de Sodoma y Gomorra con Nueva York, Los Ángeles y París, Río de Janeiro, alrededor del mundo. No hay comparación. Sexto lugar, habrá el juicio de los ángeles caídos. Epístola de Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, que se materializaron, como ya nosotros hablamos el domingo por la mañana, se corrompieron, que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad y prisiones eternas para el juicio del gran día. Es el juicio del gran trono blanco donde ellos serán juzgados también. Ese juicio consistirá en acusar a los demonios por su impedimento en contra del evangelio, y nosotros mismos juzgaremos a los ángeles caídos. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Y el séptimo es el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Lo hemos leído, Apocalipsis 20, 11 a 15. Ese juicio es la frontera entre las dos eternidades, la eternidad pasada y la eternidad futura, el cielo y el infierno. Será la gran reunión en la cual Dios terminará su obra y pondrá su sello final en contra del hombre y de Satanás. Se llama el juicio final porque es el último, el juicio del gran trono blanco. En el juicio del gran trono blanco, ¿cómo Él será y cuál será su característica en el juicio final? ¿Cuándo Él será? Primero, terminará el tiempo y empezará la eternidad. El tiempo terminará y empezará la eternidad. Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo terminará. Que el tiempo no sería más. El tiempo terminará en el juicio del gran trono blanco. El tiempo terminará. Y entonces de ahí en adelante empezará la eternidad. Segundo, habrá la resurrección de los muertos de todas las épocas, pero solamente para la condenación, no la iglesia. La iglesia subirá en la primera resurrección. La Biblia dice, bienaventurado el que tome parte en la primera resurrección.
La segunda resurrección es la resurrección para la vergüenza, para la condenación, para la segunda muerte, que es el lago de fuego. Daniel capítulo 2, 12 y el versículo 2. Y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, quiere decir, la primera resurrección, la iglesia, la primera resurrección, y la segunda resurrección, y los otros resucitarán para la vergüenza y la confusión eterna, los impíos. Tercero, el mar, el infierno y la muerte darán sus muertos. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuarto lugar, el trono será blanco. Hemos leído el gran trono blanco, donde Dios está sentado. Quinto lugar, el trono será grande. La Biblia dice, el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 11. Sexto lugar, todos los pecados ocultos en el juicio del gran trono blanco serán revelados. Marcos capítulo 4 y el versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Séptimo lugar, la muerte, el infierno y todo aquel que no fue encontrado escrito en el libro de la vida serán echados en el lago de fuego para siempre. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 14. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué será el juicio final? En síntesis, ¿qué él será? ¿Cuál será su forma, su naturaleza? Primero, el juicio final será el mayor de todas las reuniones de todos los tiempos, donde Dios fijará el destino eterno de las personas impías. Se llamará el juicio final por ser el último juicio divino y por ser el último de una serie de divinos a través de la historia de la humanidad. Será el peor y más severo juicio como nunca antes Dios lo haya hecho. Por eso será solamente para los impíos. En aquel día no habrá excusas y no habrá peros. Aquel día Dios juzgará uno por uno, cada segundo, cada acción, cada palabra, todo. Y va a llevar mucho tiempo para juzgar. Pero Dios podrá hacer en un día, Él es eterno. ¿Cómo será el juicio final? ¿Cómo será? ¿Cuál es la base del juicio final? ¿Cómo Dios juzgará a las personas? ¿Cómo Él tendrá ese derecho para hacer? Preguntan los impíos. Primero, será un juicio justo, porque Dios es justo. Primero Pedro capítulo 2, y el versículo 23. Primero Pedro capítulo 2 y el versículo 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando parecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dios irá a juzgar justamente, porque Dios es justo. Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 7. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. Romanos capítulo 2 y el versículo 5. Dios jamás podrá condenar a una persona a no ser basado en un juicio justo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Segundo Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 5. Esto es la demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Es justo, Dios es justo. La humanidad ha acusado a Dios y le ha puesto las culpas por la situación del mundo hoy, pero Dios no tiene nada a ver con la situación. Es el pecado que ha destruido el hombre. Dios es santo y justo. Segundo, será un juicio personal. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 3.
Y el mar entregó a sus muertos que había en él. Y la última parte del versículo dice: y cada uno fue juzgado según su obra. Será un juicio personal. Los padres no contestarán por los hijos, y los hijos no contestarán por los padres. Cada uno subirá en la alabanza, en la balanza. Será un juicio personal. Nadie se justificará y nadie hablará por el otro. Es uno por uno. Uno por uno. Porque Dios es justo. Uno por uno. Nadie se cubrirá, nadie dirá, pero él. No, será justo. Uno por uno. Uno por uno. Tercero, se juzgará mediante la ley de Moisés los que fueron antes de Cristo. Romanos capítulo 2 y el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Por la ley. Por la ley. Los que murieron antes de Cristo serán juzgados por la ley. Cuarto lugar, se juzgará mediante el Nuevo Testamento o el Evangelio. Después que vino Cristo. Juan capítulo 12 y el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras cuando vino Cristo, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero. La palabra de Dios en el día postrero. La ley antes de Cristo y después de Cristo, la gracia, el Evangelio. Quinto lugar, será un juicio sin misericordia. Dios no tendrá ninguna misericordia en aquel día, porque Dios habrá dado la oportunidad en todas las 7 dispensaciones. En todas las 7 dispensaciones del hombre, desde la recreación en Génesis 1 hasta Apocalipsis 20, Dios da oportunidad al hombre. Dios dará oportunidad al hombre aún durante la gran tribulación. Pero cuando llegue el juicio del gran trono blanco, será sin misericordia ninguna. Santiago capítulo 2 y el versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia. Sexto lugar, unos tendrán mayor castigo que otros. Mateo capítulo 11 y el versículo 22. La Biblia no habla, pero se puede hacer algunas conjeturas que aún en el infierno podrá haber grados de sufrimiento. O en el lago de fuego podrá haber grados de sufrimiento. Por ejemplo, Hitler asesinó a 6 millones de judíos y 2 millones de otras personas de otras nacionalidades. Pero una persona que toda su vida aún fue en la iglesia, no hizo pecados graves. Algunos impíos dicen, no maté, no robé, nomás no recibí a Cristo. Pero ese nomás recibió a Cristo no quiere decir que va a ir a la gloria. Pero algunos teólogos han hecho algunas conjeturas que en un lago de fuego en el infierno habrá grados de sufrimiento. Aunque todos estarán en el infierno, pero habrá grados de sufrimiento. Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 11 y el versículo 22... Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. Tolerable. Tendrá alguna tolerancia, no quiere decir que dejarán de ir al mismo lugar, pero tendrán alguna tolerancia. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma. Tolerancia. Mateo 23 y versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Mayor condenación. Se puede hacer conjeturas que en el infierno habrá, y en el lago de fuego, niveles de sufrimiento. La Biblia no lo habla, eso es una suposición. Aunque todos serán condenados. Séptimo, otros tendrán menos castigo. Lucas capítulo 10 y el versículo 14. Lucas capítulo 10 y el versículo 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón lo que será para vosotros. Más tolerable, será menos. Octavo lugar, será un juicio verdadero. Romanos capítulo 2 y versículo 2. Será un juicio basado en la verdad de Dios. Mas sabemos que el juicio de Dios entra a los que practican tales cosas. Su juicio es según la verdad. La verdad. En él no hay mentira. Será un juicio basado en la verdad. ¿Cuándo será el juicio final? ¿Dónde él tomará lugar y cuándo será? Primero,
Será un juicio que se realizará después del milenio. La Biblia lo habla, Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 7. Después del milenio. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces en el versículo 11, y vi un gran trono blanco, el que se estaba sentado en él, huyeron la tierra y el cielo. Después del milenio, en la rebelión satánica, entonces el juicio del gran trono blanco es el último juicio y la última actividad de Dios. Y después, eternidad. Segundo, Satanás será suelto por un poco de tiempo y aún engañará a las naciones que participarán con Cristo durante el milenio. No todas, pero algunas. Apocalipsis capítulo 20, y el versículo 3, la Biblia dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliese los 1000 años. Entonces será suelto después de los 1000 años. El versículo 8 dice, saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es la arena del mar. Entonces él volverá a engañar las naciones. Volverá. Tercer lugar, los que se rebelaron en contra de Dios después del milenio y las naciones de Satanás serán destruidos. El versículo 9. Y subirán sobre la anchura de la tierra, Apocalipsis 20, versículo 9, y rodearon el campamento de los santos, de la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los consumió. Cuarto, Satanás será echado en el lago de fuego juntamente con todos sus aliados. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quinto, el juicio del gran trono blanco será entonces el último juicio, el juicio final, porque la bestia, la primera bestia, el anticristo, el falso profeta y Satanás, los tres estarán en el lago de fuego. Dios les dará a ellos el privilegio de inaugurar el lago de fuego antes del juicio del gran trono blanco. Sexto lugar, la tierra y el primer cielo desaparecerán cuando el Señor juzgar asentado en el trono. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Huyeron, desaparecieron. Quiere decir que el juicio será en el espacio. No será ni en el cielo, no será ni en la tierra, será en el espacio. Séptimo lugar, ese juicio del gran trono blanco, el juicio final será en el fin de todas las cosas, el término del tiempo y el inicio de la eternidad. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Ese es el fin. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, que lo dio, Cristo entrega el reino al Padre, será suprimido todo poder, toda autoridad y toda potencia. Y Él destruirá los hombres impíos, Satanás y sus demonios y sus ángeles, y los enviará al lago de fuego. Entonces empezará la eternidad. Hebreos capítulo 12 y el versículo 26. Capítulo 12 y el versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ese es el juicio del gran trono blanco, la tierra y el cielo, tanto los impíos como los demonios y Satanás en las regiones celestiales. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, el tiempo, como cosas hechas para que queden las inconmovibles, eternas, inconmovibles, que no se cambian. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, eterno, tengamos gratitud y mediante ella servimos a Dios agradándole con temor y reverencia. A una vez y conmoveré no solamente la tierra como el cielo. Conmover es el tiempo, las cosas conmovibles, temporarias, momentáneas, pero las cosas inconmovibles que no cambian, incambiables, la eternidad, el juicio del gran trono blanco. ¿Dónde será el juicio final? Apocalipsis 20:11 dice que huyeron
delante del que estaba sentado en el trono, el cielo y la tierra. Será en el espacio. Por el hecho de que cuando Cristo aparecerá, la tierra desaparecerá y el primer cielo desaparecerá y las personas quedarán suspendidas, suspendidas en el espacio. ¿Cuál será el tamaño del gran trono blanco? La Biblia dice que el trono es el gran trono blanco, primero. Tiene que ser en el espacio para poner el trono de Dios, porque la tierra es el estrado de sus pies. La tierra es muy pequeña para el Señor. Isaías capítulo 66 y el versículo 1. Y Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Mira bien, solo el tamaño del cielo es el trono de Dios. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y Dios pregunta: ¿dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Si los cielos, los tres cielos, no contienen la gloria de Dios y el trono de Dios, ¿cómo Él pondrá su trono en la tierra? Es imposible. Segundo, por ser el trono blanco muy grande, el trono llegará y llenará desde la tierra hasta los cielos. Mateo capítulo 5 y el versículo 34. No juréis ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. El versículo 34. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Solo el cielo es el trono de Dios. Imagine el tamaño de su trono entonces. Tercero, y ese trono, por ser muy grande, llenará la tierra y el cielo y el espacio, y será muy alto. Isaías capítulo 6 y versículo 1. La Biblia dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Alto y sublime. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en altura y en la santidad. La altura. Quiere decir que es imposible que su trono pudiera poner en California o poner en la tierra entera. Desde la punta de la tierra hasta el tercer cielo y la extensión del universo entero es el trono de Dios. ¿Cuántos libros habrá en el juicio del gran trono blanco? Primero, la Biblia dice que por lo menos habrá 3 libros. Vamos a abrir nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Libros, plural, por lo menos 2. Y otro libro fue abierto, tercero, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros y sus obras. Segundo, pero esos 3 libros en la realidad son 68 libros. Porque la Biblia son 66 libros. Más uno, 67, el libro de la vida. Y más otro libro, el libro de las obras, 68. 68 libros por lo menos. Pero la Biblia habla de más libros todavía. Primero, habla del libro de la conciencia. Romanos, capítulo 2 y el versículo 15. Donde son escritas delante de Dios todo lo que ha pasado en nuestra conciencia durante la existencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndose sus razonamientos. Hay un libro de conciencia para Dios, el libro de la conciencia. Capítulo 9 y el versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Me da testimonio, decía Pablo, en el Espíritu Santo. Segundo libro, el libro de la naturaleza. Romanos capítulo 1 y el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por el medio de las cosas hechas, de modo que nadie tendrá
excusa. Por la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, el hombre a través de los siglos han adorado el panteísmo, que es todo es Dios. El sol es Dios, la luna es Dios, pero no dieron gloria a Dios, aún a través solamente por la naturaleza no dieron gloria a Dios, por las obras de Dios. Serán juzgados. Tercero, hay el libro de la ley, Romanos capítulo 2 y el versículo 12. La ley de Dios. Romanos capítulo 2 y el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, en la ley serán juzgados. Hay dos leyes. Una ley antes de Moisés y la ley después de Moisés. Y después de Cristo, el Evangelio. Capítulo 3 y el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento de pecado. La ley, esto, antes de Cristo. Cuando Cristo murió, Él se presentó en el Hades, en el infierno, y se presentó en el paraíso, donde estaban los santos del Antiguo Testamento, se presentó como Yeshua y Mashiach, para que Él fuese el cumplimiento de las profecías. Cuarto lugar, hay el libro del Evangelio, según el Evangelio. Romanos capítulo 2 y versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio, decía Pablo. Mi Evangelio. Quinto lugar, hay el libro de la memoria, el libro de los pensamientos. Lucas capítulo 16 y el versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Acuérdate. Habrá un libro en el cielo, el libro de la memoria. Los impíos dirán: yo no me acuerdo. Dios dirá: yo me acuerdo. Mira, yo me acuerdo. El libro de la memoria. Y el sexto será el libro de las obras. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, que ya hemos leído. Y otro libro, el libro de la vida. Y cada uno fue juzgado según las cosas que estaba escrito en el libro, según sus obras. Sus obras. Sus obras. Tercero, la Biblia estará en el juicio, mismo que la tierra haya desaparecido. Porque las palabras de Dios no pasarán. Mateo 24, 35, Jesucristo dijo: la tierra y el cielo pasarán, pero mi palabra no pasará. El séptimo libro que estará será el libro de la vida. Y los que no fueron encontrados en el libro de la vida serán echados en el lago de fuego. Salmo 69, y el versículo 28. Salmo 69 y el versículo 28. Sean raídos del libro de los vivientes o del libro de la vida y no sea escrito entre los justos. Daniel capítulo 12 y versículo 1, el final del versículo. Daniel capítulo 12 y el versículo 1, la última parte, parte C. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Filipenses capítulo 4 y el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también los demás colaboradores míos, decía Pablo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Lucas capítulo 10 y el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El libro de la vida. Cuarto, y porque las palabras de Dios no pasarán, ella permanecerá para siempre, porque la palabra es Cristo. Isaías capítulo 40 y el versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, nuestro Dios, permanecerá para siempre. La palabra es Cristo. Quinto lugar, tal vez, además de los 75 libros que habrán en el juicio final, del juicio del gran trono blanco, tal vez habrá otros libros más del cual no conocemos. Daniel capítulo 7 y versículo 10.
Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuánto tiempo durará el juicio final? Será un juicio largo. Tal vez durará 1000 años o 2000 años. O tal vez durará 2 días. Porque 1000 años para Dios es un día. Y un día es 1000 años. Segundo Pedro 3:8. Mira bien. Será un juicio para billones y billones y billones de personas. Será un juicio desde la generación preadámica, antes de Adán. Y después la generación adámica, después de Adán. Serán billones y trillones y cuatrillones de personas que estarán delante de él en línea, uno tras el otro. Si una persona que vive 70 años y muere ha vivido 475 millones de horas y 207 millones y 520 mil segundos durante su vida, gastando 84 mil segundos por día, ¿cuánto tiempo nos será necesario para juzgar cada acción, cada pensamiento, cada intención, cada palabra de una persona que vivió 70 años? Porque Dios juzgará cada acción, cada palabra, cada pensamiento, todo. Desde el tiempo de su razón, con 9 o 10 años de edad, cuando era un niño, y hasta el final, cuando se murió. Mejor que usted corra una silla y se siente y se acomode en el cielo, porque va a demorar mucho tiempo. ¿Cuánto más tiempo llevará para juzgar a los trillones o cuatrillones de personas una sola vez? Pero en el tiempo no se sentirá, pues estaremos en la eternidad y la eternidad no se siente. Esa es la diferencia. Por eso Dios no envejece, porque Él es eterno. Él es eterno. Por eso no envejece. La eternidad no hay tiempo, que ya hemos leído, Apocalipsis 10:6, y el tiempo terminará. Y la eternidad es eterna. ¿Usted cree que Abraham, allá en el cielo, tiene una barba larga y blanca? Eso no es cierto. Abraham debe tener en el cielo como unos 34 o 35 años. Porque todos en el cielo son jóvenes, a la estatura del varón perfecto. Estatura del varón perfecto. Allá no hay ancianos cargando sus bordones. Y allá no hay niños tomando lechita como Catherine Irion. Allá hay solamente personas maduras. 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 La Biblia dice en Jeremías 37 que será un grande día, no gran día, un grande día. El gran día es para la iglesia, los salvos. Temible para los impíos, pero será un grande día. Imagina, Dios llama de día para juzgar a cuatrillones de personas. Él llama de un día. ¿Cuáles serán los muertos del mar, de la muerte y del infierno? Los muertos del mar serán las personas que murieron en el mar y nunca más fueron encontradas o fueron devoradas por los peces marinos. Dios tiene el poder que las personas que murieron en el mar y los tiburones y las ballenas lo comieron. Dios tiene el poder para hacer revivir del polvo de las personas que fueron comidas y de los restos que se quedaron como polvos en el mar. Dios tiene el poder para esos pequeños cromosomos, ese es polvo. Una pierna estará en Japón, un ojo estará en China y otro brazo estará en Australia. Él tiene el poder para resucitar. Él es Señor. Él es Señor. Todos los que fueron comidos por los tiburones resucitarán. Todos. Todos. Éxodo capítulo 14 y el versículo 26 habla sobre el primer juicio de los que murieron en el mar. Éxodo 14 y el versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derrimbó a los egipcios en el mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ninguno de ellos. Esos egipcios resucitarán en el juicio del gran trono blanco. Hoy no hay ni polvo de ellos, no hay ni nada, pero Dios tiene el poder
de hacerlos volver a la vida para el juicio. Segundo, los muertos, la Biblia dice que la muerte dará a sus muertos. Los muertos de la muerte son aquellas personas que están en el cementerio, sepultados bajo tierra, en cualquier lugar, en toda la extensión de la tierra. Juan capítulo 5 y el versículo 28. Y la muerte dará a sus muertos. No os maravilléis de esto, Juan 5, 28, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Y los que hicieron lo bueno serán resurrección de la vida. Es la primera resurrección, la iglesia. Mas los que hicieron lo malo resucitarán para la condenación, el juicio del gran trono blanco. Una extensión de más de 1200 años apartados, el versículo 29, la primera resurrección en la iglesia y después la segunda resurrección, después del milenio, en un solo versículo. Son dos resurrecciones. Hechos capítulo 24, el versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que habrá resurrección de los muertos, de los justos como de los injustos. Pero cuando Cristo venga, solo los justos resucitarán. Los impíos quedarán hasta después, la segunda resurrección, y cuando se cumplan los milenios, los otros muertos resucitarán. Tercero, los muertos del infierno serán las almas de aquellas personas que estaban en cualquier lugar de la tierra, sea mar o sea tierra, que saldrán del infierno y se juntarán a sus cuerpos y se presentarán delante del trono blanco para regresar con el infierno y ser echados en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 13. ¿Sabe por qué Dios hará eso? Porque Dios es justo. Ellos ya estarán en el infierno porque saben que fueron sentenciados, pero Dios los sacará del infierno, estará delante de ellos y Dios dirá por qué ellos serán condenados, porque Dios es justo. Y entonces correrá el infierno y echará adentro del lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 13, que Dios tenga misericordia. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron a los muertos. Y todos se presentarán delante del gran juicio del trono blanco. ¿Quién será el juez en el gran juicio final? Primero, el juez será el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 17 y el versículo 31. Hechos capítulo 17 y el versículo 31. Será el Señor Jesucristo. Por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo estará sentado en el trono. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo, porque la Biblia dice, porque el juicio el Padre dio al Hijo. Juan capítulo 5 y el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Y el versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, hacer juicio. 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 5. Por ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos, Jesús. Tercero, Dios juzgará a los pecados en general. Hebreos capítulo 13 y el versículo 4. Juzgará a los adúlteros, a los fornicarios, juzgará a todos los que se rebelaron con él y las inmoralidades sexuales. Hebreos capítulo 13 y el versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Malaquías capítulo 3 y el versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen justicia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo no cambio, dice Jehová, por esto los hijos de Israel no serán consumidos. Porque Él no cambia.
porque Él es misericordioso. La Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumido. Nosotros también ayudaremos en el juicio a Cristo. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 2. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas pequeñas? La iglesia juzgará el mundo. ¿Cómo nos sentiremos nosotros con aquellas almas que serán sentenciadas al infierno? Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, la iglesia, los que recibieron facultad de juzgar. La iglesia recibirá facultad de juzgar. Creo que Cristo necesitará un poco de ayuda y la iglesia le ayudará porque será mucha gente. ¿Quién serán los testigos en este juicio? Los testigos al lado de Dios para condenar a los impíos. Primero, Cristo será el testigo. Malaquías capítulo 3 y el versículo 5. Y seré pronto testigo. Cristo será el primer testigo. Segundo, nosotros seremos también testigos, porque muchos de nosotros hemos sido víctimas de que muchas cosas nos han hecho, porque nosotros hemos servido a Cristo durante toda nuestra existencia, después que lo recibimos. Mateo capítulo 10 y versículo 18. Nosotros también seremos testigos en el día de juicio de aquellos que nos ultrajaron. ¿Sabe por qué seremos testigos? Cada vez que usted da una literatura para alguien que está en la calle y él no recibe, usted habla de Jesús, cuando él estará delante del gran juicio del trono blanco y ser sentenciado, él mirará a ti y irá a llorar y tú dirás, yo te di una oportunidad. Yo te di una oportunidad, pero tú no quisiste. Nosotros seremos testigos. Mateo capítulo 10 y el versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Testimonio a ellos y a los gentiles. El versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Todos. Nosotros seremos testigos. Yo seré testigo delante de Dios de aquellos soldados de la Unión Soviética que me quebraron las piernas cuando nosotros contrabandeamos las Biblias. Yo seré testigo en contra de ellos en el juicio del gran trono blanco, si es que no se han convertido. Yo seré testigo contra ellos. Y yo diré, mira, estos fueron que quebraron mis piernas. Yo seré testigo. La iglesia juzgará y acusará en el último día a aquellos que no recibieron estas palabras. Cada mensaje, cada palabra, cada literatura, cada programa de radio, cada programa no es en vano. Porque Dios dirá, la ciudad del monte tuvo la oportunidad. Por ejemplo, esa casa que está aquí al lado, nunca podrá decir que no tuvo la oportunidad. Hay cultos todos los días. Nunca podrá decir. Cada persona que ha oído el Evangelio por lo menos 2 minutos o 1 minuto, jamás podrá llegar delante de Dios y decir, yo no oí. Dios dirá, es mentira. Yo te lo di una oportunidad. Los ángeles tercero también serán testigos en contra de las personas. Hechos capítulo 12 y el versículo 8. Los ángeles también acusarán. Hechos capítulo 12 y el versículo 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígame. El ángel que liberó a Pedro cuando estaba preso será testigo contra aquellos que prendieron a Pedro en la prisión. Y los ángeles serán testigos a todos aquellos que han hecho daño a nosotros o a cualquier otra persona que ha tenido a Cristo. El Espíritu Santo también será testigo en contra de los impíos en el juicio. Lucas capítulo 12 y el versículo 10. Con tanto testigo contra los impíos, pues no tienen ni chance. Lucas capítulo 12 y el versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no será perdonado. El Espíritu Santo también en aquel día será testigo y acusará a aquellos que han blasfemado contra de él. ¿Qué cosas serán juzgadas? Serán juzgados, como ya dice Romanos 12:6, los pecados ocultos y los secretos de la intención de cada persona. Segundo,
Serán juzgadas todas las palabras ociosas de que cada persona impía lo ha dicho. Mateo 12, 36, 37. Porque los hombres darán cuenta en el día de juicio de cada palabra que ha dicho. Cada palabra. Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Tercero, serán dados cuenta y serán juzgadas toda obra, toda acción. Eclesiastés 12, 14. Y Dios traerá juicio, toda acción y toda obra. Será juzgado en cuarto lugar todo aquel que rechazó el Evangelio de Cristo. Segundo Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 8. Segundo Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 8. En llama de fuego vendrá para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena eterna de la perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todos los que lo han rechazado. ¿Quién serán los acusadores? Primero, la reina del sur acusará a los judíos en el tiempo de Cristo. Lucas 11, 31. Y la reina del sur acusará en aquel día a esta generación porque no recibieron a mi palabra. Segundo, los habitantes de Nínive acusarán a los judíos en el tiempo de Cristo. Lucas 11, 32. Y en el día de juicio, la Biblia dice, los de Nínive acusarán a esta generación perversa y adúltera porque no han creído en los señales. Tercero, los padres acusarán a los hijos y los hijos acusarán a los padres y los amigos acusarán a los amigos. Mateo 10, capítulo 10, versículo 21, 35 y 36. Los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres. Uno al otro se condenará en aquel día. ¿Qué personas serán juzgadas? A todos los hombres impíos. Solo los impíos. Epístola de Judas, versículo 15. Solo los impíos. Para hacer juicio contra todos los hombres impíos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hecho contra él 5 veces. Dice Judas, impíos. Segundo, nosotros no seremos juzgados. No seremos juzgados. Pero la iglesia estará para juzgar. Juan 3:18, la Biblia dice que la iglesia estará para juzgar con Cristo. Juan capítulo 3 y el versículo 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por él. Y el que cree en él no es condenado, mas el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios unigénito. La iglesia no será condenada, la iglesia al contrario será testigo y condenará a los impíos en aquel día. Tercero, ¿quién será condenado en aquel día? Todos los jóvenes impíos, todos los jóvenes que murieron. Eclesiastés 11:9. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días de los cuales digas no tengo en él contentamiento. Anda en los caminos de tus ojos y en el placer de tu vida, pero sepa que Dios te traerá a juicio. Estará la iglesia en el juicio final, estará no para ser condenada, pero para juzgar. Ya lo hemos leído, 1 Corintios 6, 2 y 3, que juzgaremos al mundo. Segundo, la iglesia estará presente para ver la recompensa de los pecadores. Malaquías capítulo 4 y el versículo 2. Malaquías capítulo 4 y el versículo 2. Mas a vosotros los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, los salvos, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como herderos de la majada. Hollaréis a los pecadores, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Salmo 37, 34 dice, y verás la recompensa de los pecadores. Salmo 91, 8 dice, y los justos verán la destrucción de los pecadores. ¿Quién no estará en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco? Primero, Satanás no estará, porque él ya estará en el lago de fuego. Dios ni perderá el tiempo con él para juzgar a él. Ya lo echará ya de cabeza al infierno y al lago de fuego. Dios ni perderá el tiempo para juzgarlo. Dios ya lo echará al infierno. Porque la Biblia dice, allá viene Satanás, dijo Cristo, pero él ya está juzgado y condenado. Él ya está juzgado y condenado desde el principio. Al momento que él se rebeló en contra de Dios y él llevó a la tercera parte de los ángeles, Dios lo condenó. Además,
Satanás no necesita presentarse delante de Dios en el juicio del trono blanco porque Dios enviará el lago de fuego primero. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 10 ya hemos leído. Y el diablo, los que engañaban, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por noche y por siglos. Segundo, no estará el anticristo, la primera bestia, ni el falso profeta, la segunda bestia, porque ellos ya habrán sido echados en el lago de fuego. Apocalipsis 19, y el versículo 20. Y la bestia, el anticristo, fue apreciado, y con ella el falso profeta, la segunda bestia, que había hecho delante de ella señales y con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dios no juzgará ni el anticristo, ni el falso profeta, ni Satanás. No perderá el tiempo con ellos, los llevará al infierno y al lago de fuego. ¿Cuáles son los nombres del juicio final? Día de la ira, Romanos 2:5. Día del juicio de la perdición de los impíos, 2 Pedro 2:3. Tercero, día de la destrucción, Job 21:30. Los impíos son guardados para la destrucción. Y cuarto, será el juicio del gran día, Judas 1:6. Hay una diferencia entre el juicio de Mateo, cuando Él vendrá de su gloria y separar los carneros de las ovejas, y hay una diferencia entre el juicio del gran trono blanco. El juicio de Mateo, juicio de las naciones. Mateo 20, capítulo 25, versículo 31 a 46, y el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, versículo 11 a 15. Esas son las diferencias, para que usted no tenga confusión en su mente. Primero, en el juicio de Mateo no hay ninguna resurrección antes del juicio, sino una reunión de sus elegidos, la iglesia. Mientras que en Apocalipsis hay una resurrección de todos los impíos. Segundo, en Mateo el juicio es contra las naciones vivas, mientras que el juicio del gran trono blanco es contra los muertos. La muerte de Dios sus muertos, el infierno de sus muertos y el mar de sus muertos. Tercero, en Mateo las naciones son juzgadas, pero en Apocalipsis el juicio no podría ser de entidades nacionales, por cuanto el cielo y la tierra han huido, y puesto que las naciones son confinadas a la tierra, no podrá describir el mismo evento. Cuarto, en Mateo el juicio es en la tierra, pero en Apocalipsis será en el cielo o en el espacio, y la tierra huirá. Quinto, en Mateo no hay libros que presentar para la consulta, mientras que en Apocalipsis los libros serán abiertos. Sexto, en Mateo el juicio ocurre al regreso de Cristo a la iglesia, a la tierra con su iglesia, después de la gran tribulación. Pero en Apocalipsis ocurre después de la expiración del milenio, de la presencia de Cristo en la tierra. Séptimo, en Mateo aparecen dos clases, los justos y los malos. Pero en Apocalipsis solamente aparecen los malos, los impíos. Octavo, en Mateo algunos entraron al reino y algunos fueron sentenciados al castigo. Pero en Apocalipsis su juicio, nadie entrará en bendición, pero todos serán echados en el lago de fuego. Nono, en Mateo el juez se sienta en el trono de su gloria, Mateo 25:31. Pero en Apocalipsis él se sienta en el trono blanco. Décimo, en Mateo la base del juicio es el trato con los hermanos, Israel, que es llamado hermanos, para juicio de naciones, mientras que en Apocalipsis el juicio se basa en las obras de los impíos. Décimo primero, en Mateo la venida de Cristo es antes, pero en Apocalipsis es después del milenio. Décimo segundo, en Mateo se menciona el Hijo de Hombre, tres clases, ovejas, cabritos y hermanos, y ángeles. Pero en Apocalipsis solamente aparecen Dios y los impíos. Décimo tercero, en Mateo pronuncia la sentencia y se hace la separación antes que conozca la causa del juicio. Él vendrá y separará los cabritos de las ovejas. Antes de juzgar, separará y hará una decisión. Pero en Apocalipsis no hay juicio hasta después de un cuidadoso examen de los libros y entonces la sentencia. Y décimo cuarto, no hay ninguna era milenaria antes en el juicio de Mateo, pero encontramos a los que fueron enfermos, en prisión, los que estuvieron desnudos, antes del milenio. Pero el juicio del gran trono blanco será después de la era milenaria, después de la segunda resurrección y el juicio final. Esas consideraciones parecen suficientes para hacer una distinción entre el juicio de Mateo, capítulo 24, de los versículos 31 a 46, del juicio del gran trono blanco, del capítulo 20, de los versículos 11 a 15. Vámonos a poner en pie, por favor. En el juicio del gran trono blanco, el juicio final, será un juicio sin misericordia,
será un juicio sin tolerancia. Y yo le digo a usted, ganar el mayor número de almas que tú puedes ganar. Distribuir el mayor número de literaturas que tú puedas. Ganar a los que trabajan contigo, a tus amigos, a tus vecinos, para que en aquel día ellos no apunten el dedo sobre ti y te digan, yo nunca oí. Trabaja de día y de noche, para que en aquel día nadie te pueda apuntar el dedo y decir, tú eres mi vecino, pero tú nunca me hablaste de Jesús. Será un juicio tan terrible, será un juicio tan serio. Usted puede pensar en el sollozo y las lágrimas de aquellos que serán condenados. Usted puede pensar un lago ardiente, burbullándose, como un aceite caliente cuando usted va a hacer la comida. Dios tenga misericordia. Vamos a ganar las almas. El tiempo es ahora. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Danos amor en nuestros corazones para ganar a los pecadores, sabiendo que el gran juicio final del trono blanco no habrá misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, haznos todavía más conscientes de la tarea de ganar almas. Yo te agradezco por esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dele un aplauso a Cristo. Amén. Alabados.